Durante 50 años, mis tías abandonaron a mi mamá para que cuidara sola a mi abuela abusiva, pero cuando la abuela enfermó de gravedad, vinieron a exigirnos ayuda. Mi respuesta las dejó con la boca abierta y arruinó todos sus planes. Esta es la historia de cómo liberé a mi madre de 50 años de manipulación y maltrato. Para entenderlo, hay que conocer el contexto. Mi madre creció en una familia donde la única voluntad que importaba era la de mi abuela Rita, a la que llamábamos Mamá Rita. Mi abuela era una mujer controladora que, a base de fuerza física y psicológica, dominaba a sus 6 hijas. Crecieron en un ambiente de chantajes y explotación laboral que normalizaron por completo. De hecho, a veces mis tías criticaban a quien no cumplía las órdenes de la abuela al pie de la letra, incluyéndonos a mis hermanos y a mí. Esa convivencia nociva provocó que, en cuanto pudieron, mis tías salieran huyendo de la casa, a través del estudio o del trabajo, para no volver nunca, o hacerlo muy de vez en cuando. Era totalmente comprensible. Desafortunadamente, el carácter noble y sumiso de mi madre, sumado al pavor que le tenía a mi abuela, hizo que ella se encargara de todas sus necesidades y exigencias, incluso cuando ya estaba casada y vivía al otro lado de la ciudad. Recuerdo de niña como mi abuela llegaba a mi casa a exigirle a mi madre su dinero de cada mes, tronando un fuete, un látigo para caballos, en su mano a modo de amenaza, y mi madre ya era una adulta de más de 30 años, casada y con hijos. Mi madre comenzó a trabajar a los 15 años por obligación de mi abuela. A todo esto yo le puse fin hace unos 8 años, cuando convencí a mi madre de irse a vivir conmigo, pero, como digo, soportó más de 50 años de ciega obediencia. La historia se intensificó cuando mi padre murió. Yo decidí salir de casa a los 23 años y me fui a vivir a otro estado, muy lejos de mi abuela. Lamentablemente, su influencia sobre mi madre nunca disminuyó. De hecho, aumentó, porque mi madre se la llevaba a su casa para cuidarla cuando enfermaba. Un mal día, mi madre y mi hermana tuvieron una discusión muy fuerte y mi madre la echó de casa. Mi hermana se fue a vivir de inmediato con mi abuela, quien llevaba años pidiéndole que dejara a mi madre para que la acompañara en sus últimos años. No sé si fue karma, coincidencia o el destino, pero ambas tenían un carácter tan parecido que la convivencia se volvió terrible para las dos y para todos los que las rodeaban. Mi hermana siempre fue fiestera, sociable y le gustaba el dinero. Al salir de casa de mi madre, empezó a hacer lo que quería, llegando tarde a casa de mi abuela. Mi abuela, acostumbrada a tener gente sumisa que cumpliera sus caprichos, la llamaba constantemente para controlarla. Mi hermana se cansó y dejó de contestarle. Entonces, mi abuela, siempre controladora, optó por exigirle a mi madre que localizara a mi hermana y la obligara a regresar a casa. Sin importar la hora, molestaba a mi madre por mi hermana. Esto duró 3 o 4 años. Mi hermana nunca respetó los horarios y mi abuela siempre reclamaba su presencia. Un día, mi madre y yo estábamos en la sala cuando llamó mi hermana. Le pedí a mi madre que pusiera el altavoz. Mi hermana nos dijo que estaba en el hospital con mi abuela, quien llevaba semanas ingresada tras una caída y un golpe en la cabeza. A pesar de todo, mi madre no le guarda rencor a mi abuela, así que la noticia la destrozó. Angustiada, le preguntó por qué no le había avisado antes. Mi hermana respondió fríamente que era el momento de que se enterara y, para rematar, le echó la culpa a mi madre, diciendo que la abuela se había caído de un banco que mi madre le había comprado. Le dijo textualmente: espero que estés feliz porque tú eres la culpable de lo que le pasó a mamá Rita. Mi madre soltó el teléfono y rompió a llorar. Nos quedamos en shock. Luego le dije que iría a casa de mi abuela para averiguar qué había pasado y enfrentar a mi hermana. Fui hasta allí, toqué a la puerta y nadie abrió. Una vecina se me acercó y me contó que mi hermana y mi abuela llevaban tiempo sin aparecer, desde que la ambulancia se llevó a mi abuela. La vecina me explicó que el golpe de la caída fue tan fuerte que las vecinas acudieron a ayudarla. La abuela les abrió arrastrándose. Llamaron a la ambulancia y a mi hermana. Las vecinas le preguntaron a mi hermana si querían que avisaran a alguien más, y ella les gritó que no. La vecina también me dijo que semanas después mi hermana volvió a por ropa y le dijo que la abuela ya había salido del hospital y estaban en un rancho en San Luis Potosí. Después de eso,
no las volvió a ver. Esa noticia del rancho me pareció muy sospechosa. Volví a casa. Le conté todo a mi madre y llamé a mis tías para presionar a mi hermana. Mis tías lograron contactar con ella. Me extrañó, porque mi hermana nunca se llevó bien con esas tías. Pero luego entendí que solo era amable porque quería deshacerse del cuidado de la abuela y dejárselo a ellas. Nadie quería cuidar de una abuela tan difícil. Semanas después, organizamos una comida familiar por el Día de la Madre para hablar de la situación. Pensé que sería algo bonito, pero la tensión se cortaba con un cuchillo. Quedaba por decidir quién cuidaría de la abuela, qué pasaría con su casa y sus pertenencias. En un momento de la discusión, intenté dar mi opinión, y una de mis tías me frenó en seco. No quiero ser grosera contigo, entiendo que te quieras involucrar, pero cualquier cosa que se decida aquí, las únicas que vamos a opinar somos tu otra tía, tu madre y yo, porque somos las hijas. Nadie más tiene voz ni voto. Sentí tristeza y coraje. Yo solo quería ayudar. Nunca aspiré a quedarme con nada de mi abuela. Yo ya había visto el testamento de mi abuelo, y sabía que no había nada para mí. De hecho, casi obligué a mi madre a ir a esa reunión, porque ella ya no quería verlas. Ese día, mi hermana les entregó una lista detallada con todas las medicinas que debía tomar la abuela, que ahora eran muchas más. La abuela, antes tan activa, se pasaba los días cabizbaja, sentada en un sillón. Días después de esa reunión, mi madre me suplicó que no permitiera que nadie le enjarretara, es decir, que le adjudicara a la fuerza el cuidado de la abuela. Ya lo había hecho durante años y sin apoyo. Pasaron los meses y la convivencia en la casa de la abuela era insoportable para todos. Al parecer, mi abuela quería vivir con mi madre, la única que había aceptado sus malos tratos sin rechistar. Una mañana que fui a ayudar con el cuidado de mi abuela, me encontré a mis dos tías esperándome en la sala. Con mucha calma, una de ellas me dijo, estábamos pensando en rotarnos el cuidado de mamá para arreglar su apartamento, venderlo y pagar un asilo. Pensamos que, como se quiere ir con tu madre, ustedes se la lleven primero por un tiempo y luego nos la pasan. ¿Están de acuerdo? Yo ya tenía mi plan preparado. Le respondí, lo siento, pero no se va a poder. Lamento arruinarles la planificación, pero en unos meses mi madre, mi hija y yo nos regresamos a mi tierra. Convencí a mi madre de vivir con nosotras. Mi estancia aquí era solo para convencerla. Ya tenemos los billetes de avión y una amiga nos recibirá hasta que encontremos casa. Luego volveremos a vender el apartamento de mi madre para no dejar pendientes aquí. La noticia les cayó como un balde de agua fría. No tardaron en reprocharme. ¿No les parece muy injusto que ahora que necesitamos unirnos como familia, ustedes nos abandonen sin consideraciones? No me quedé callada. No me parece injusto. Más injusto me parece que hayan dejado a mi madre a cargo de la abuela desde los 15 años. Se ha encargado de sus gastos, medicinas y cuidados por más de 50 años mientras ustedes viajaban y disfrutaban de su vida. Ahora le toca a mi madre disfrutar sin preocuparse por la abuela. Deberían hacerse cargo ustedes. Además, a mi madre no le corresponde seguir con una responsabilidad que es de las tres. Y rematé con la frase que me habían dicho antes. Por cierto, me hubiera encantado participar en la repartición del tiempo de cuidado, pero como tú misma me dijiste, tía, las únicas que van a opinar en este asunto son ustedes, porque solo ustedes son las hijas. Así que yo me desentiendo de los cuidados que solo les corresponden a las hijas. Y como mi madre ya cumplió con muchos años de cuidado, ella tampoco entra en esta planificación. Les deseo éxito en esta nueva etapa al cuidado de su madre. Yo me voy a encargar de la mía y de mi hija. Como dice el dicho, el pez muere por la boca. Ten mucho cuidado con tus palabras, porque pueden ser utilizadas en tu contra. Así fue, me llevé a mi madre, a mi hija, y nos marchamos. Y a nuestro barco le llamamos Libertad.